Cuando tarareas durante 60 segundos, algo extraordinario sucede en tu mente. No es simplemente que estés produciendo sonidos sin pensar. Lo que ocurre es que tu capacidad de procesamiento lógico se fragmenta, se divide entre dos sistemas que compiten por los mismos recursos cognitivos. Tu cerebro intenta mantener dos procesos simultáneamente, la secuencia melódica que repites y el pensamiento racional que intentas preservar. Y aquí es donde la lógica falla. Aquí es donde descubrimos algo que Alan Turing nunca escribió explícitamente, pero que sus máquinas revelan con precisión matemática. La inteligencia no es un monolito indivisible, es un conjunto de procesos que pueden entrar en conflicto, que pueden sabotearse mutuamente, que pueden revelar los límites exactos de lo que una mente humana o artificial puede realmente hacer. Este descubrimiento no es trivial. Es fundamental, porque si tu lógica se desmorona cuando tarareas, ¿qué otras cosas están sucediendo en tu mente sin que lo sepas? ¿Cuántas decisiones tomas bajo la influencia de procesos que no puedes controlar? Y si Turing, al diseñar sus máquinas, estaba realmente intentando mapear los límites exactos de lo que tú, como ser pensante, puedes hacer. La pregunta que nos persigue es esta. ¿Eres consciente de cuándo dejas de pensar lógicamente? ¿Sabes en qué momento tu mente se rinde ante la complejidad? Porque Turing lo sabía. Y lo que descubrió cambió para siempre cómo entendemos el pensamiento, la máquina y la frontera entre ambos. El problema que nadie quería resolver en 1928, David Hilbert, el matemático más influyente de su época, formuló una pregunta que parecía simple, pero que contenía una bomba lógica en su interior. La pregunta era el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión. Sonaba así. ¿Existe un procedimiento mecánico, un algoritmo, que pueda determinar si cualquier afirmación matemática es verdadera o falsa? En otras palabras, ¿podemos reducir toda la verdad matemática a un proceso automático, a una máquina que simplemente sigue reglas? La pregunta no era académica, era existencial, porque si la respuesta era sí, significaba que la matemática podía ser completamente automatizada, que no había misterio, que todo era calculable. Y si la respuesta era no, significaba que existían verdades que ninguna máquina podría alcanzar, que la mente humana poseía algo que ningún proceso mecánico podría replicar. Durante años, los matemáticos más brillantes del mundo intentaron responder. Kurt Gödel había demostrado en 1931 que existen proposiciones matemáticas que son verdaderas, pero que no pueden ser probadas dentro de un sistema formal. Era un golpe devastador a la visión de Hilbert. Pero Gödel no había respondido directamente a la pregunta de Hilbert. Había mostrado que hay límites, pero no había definido exactamente dónde estaban esos límites. Entonces, en 1936, un joven matemático británico de 24 años llamado Alan Mathieson Turing hizo algo que cambió todo. No intentó responder la pregunta de Hilbert directamente. En su lugar, inventó una máquina imaginaria, una máquina que no existía en el mundo físico, pero que existía con perfecta claridad en el mundo de la lógica pura. Esta máquina, que hoy llamamos la máquina de Turing, era extraordinariamente simple. Consistía en una cinta infinita dividida en cuadrados. Cada cuadrado contenía un símbolo, un 0, un 1 o un espacio en blanco. La máquina tenía una cabeza lectora que podía leer el símbolo en el cuadrado actual, y basándose en ese símbolo y en su estado interno, podía hacer tres cosas: escribir un nuevo símbolo, mover la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha, o cambiar su estado interno. Eso era todo, nada más. Pero con esa simplicidad brutal, Turing demostró algo que sacudió los cimientos de la matemática. Cualquier proceso que pueda ser descrito como un algoritmo, cualquier procedimiento que pueda ser ejecutado paso a paso siguiendo reglas mecánicas, puede ser realizado por esta máquina simple.
Y más importante aún, existen problemas que ninguna máquina de Turing puede resolver. Existen preguntas que ningún algoritmo puede responder. El problema de la parada es el ejemplo clásico. Pregunta: ¿existe un algoritmo que pueda determinar, para cualquier programa de computadora, si ese programa eventualmente se detendrá o si continuará ejecutándose para siempre? La respuesta es no. No existe tal algoritmo. Y Turing lo probó con una elegancia matemática que aún hoy deja sin aliento a quienes la leen. Lo que Turing había hecho era definir con precisión los límites de lo calculable. Había respondido a Hilbert no con palabras, sino con máquinas, y la respuesta era: no, no existe un procedimiento mecánico que pueda determinar la verdad de todas las proposiciones matemáticas. Hay límites, hay fronteras, y esas fronteras no son borrosas o aproximadas, son precisas, matemáticas, absolutas. El contexto de una mente en crisis. Para entender realmente lo que Turing hizo, necesitas entender el contexto en el que lo hizo. Los años 30 fueron una época de crisis profunda en la matemática. Durante siglos, los matemáticos habían creído que la matemática era el reino de la verdad absoluta, que existía un conjunto de axiomas fundamentales a partir de los cuales toda verdad matemática podía ser derivada. Era una visión reconfortante, era una visión que daba sentido al universo. Pero en 1931, Gödel destruyó esa visión. Demostró que en cualquier sistema formal consistente, lo suficientemente poderoso como para expresar la aritmética, existen proposiciones que son verdaderas pero que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. En otras palabras, la verdad es más grande que la prueba. La verdad trasciende cualquier sistema formal que podamos construir. Era un descubrimiento que dejó a los matemáticos en un estado de pánico intelectual. Si la verdad no podía ser completamente capturada por un sistema formal, ¿qué significaba eso para la matemática? ¿Qué significaba eso para la lógica? ¿Qué significaba eso para nuestra comprensión del universo? Fue en este contexto de crisis donde Turing formuló su pregunta, y su respuesta fue revolucionaria, no porque fuera complicada, sino porque era simple. Turing dijo: olvidemos por un momento la verdad. Olvidemos por un momento los axiomas y los sistemas formales. Preguntémonos algo más fundamental. ¿Qué significa calcular? ¿Qué es realmente un procedimiento mecánico? ¿Cuáles son los límites absolutos de lo que puede ser calculado, independientemente de cuán poderosa sea la máquina? Y para responder esa pregunta, Turing inventó su máquina, no como un dispositivo físico, sino como un concepto puro, una abstracción matemática que capturaba la esencia misma de lo que significa seguir reglas mecánicas. Y lo que descubrió fue que esta máquina simple, esta máquina que podía hacer solo tres cosas, era universal. Podía simular cualquier otra máquina. Podía resolver cualquier problema que fuera resoluble mediante un algoritmo. Pero también reveló que existen problemas que no son resolubles. Existen preguntas que ninguna máquina, por poderosa que sea, puede responder. Los números son específicos. El Enigma, la máquina de cifrado alemana que Turing ayudaría a romper años después, tenía aproximadamente 158 quintillones de configuraciones posibles. 158, 962, 500, 5, 217, 826, 360, Hertz. Eso es 158 seguido de 18 ceros. Una máquina humana trabajando manualmente necesitaría millones de años para probar todas las configuraciones. Pero Turing y su equipo en Bletchley Park construyeron la Bombe, una máquina electromecánica que podía probar miles de configuraciones por minuto. Se estima que el trabajo de Turing y su equipo acortó la Segunda Guerra Mundial en varios años. Algunos historiadores sugieren que salvó entre 2 y 14 millones de vidas. Pero aquí está lo crucial. Turing no estaba simplemente construyendo una máquina para resolver un problema específico, estaba demostrando un principio fundamental. Estaba mostrando que los límites del cálculo humano podían ser superados por máquinas, pero que esos límites existían, que había un techo.
que no todo era calculable. Y esa comprensión, esa visión de los límites del pensamiento mecánico, fue lo que lo llevó a formular, años después, una pregunta que aún hoy nos persigue. ¿Puede una máquina pensar? El juego de la imitación y los límites de la inteligencia en 1950, 14 años después de su trabajo sobre la computabilidad, Turing publicó un artículo titulado Computing Machinery and Intelligence, Máquinas computadoras e inteligencia. El artículo comenzaba con una pregunta simple: ¿pueden pensar las máquinas? Pero Turing no intentó responder la pregunta directamente. En su lugar, propuso algo más radical. Propuso que la pregunta misma era mal formulada, que en lugar de preguntarnos si las máquinas pueden pensar, deberíamos preguntarnos si podemos distinguir el pensamiento de una máquina del pensamiento de un humano. Y para explorar esa idea, inventó un juego. El juego de la imitación. El juego funciona así. Hay 3 participantes, un interrogador, un humano y una máquina. El interrogador está en una habitación separada y puede comunicarse con los otros 2 solo a través de texto. El interrogador no sabe cuál es el humano y cuál es la máquina. Su tarea es hacer preguntas y, basándose en las respuestas, determinar cuál es cuál. La máquina intenta engañar al interrogador haciéndole creer que es humana. El humano intenta convencer al interrogador de que es humano. Y el interrogador intenta descubrir la verdad. Turing entonces preguntó: si una máquina puede engañar consistentemente a un interrogador inteligente, ¿no deberíamos decir que la máquina puede pensar? Es una pregunta profunda, porque lo que Turing estaba sugiriendo es que la inteligencia no es algo que existe en el interior de la máquina, no es una propiedad intrínseca, es una relación. Es una capacidad de comportarse de manera indistinguible de un ser inteligente. Es un juego de imitación. Y aquí es donde conectamos con tu experiencia de tararear durante 60 segundos. Cuando tarareas, tu mente está jugando un juego similar. Está intentando mantener 2 procesos simultáneamente, la melodía y el pensamiento lógico. Y lo que sucede es que uno interfiere con el otro. Tu capacidad de procesar información lógica se ve comprometida porque parte de tus recursos cognitivos están siendo utilizados para mantener la secuencia melódica. Es como si tu mente tuviera una capacidad de procesamiento limitada. Y cuando esa capacidad se divide, ambos procesos se degradan. Turing entendía esto. Entendía que la inteligencia no es infinita, que tiene límites, que puede ser saturada, que puede fallar. Y eso es lo que lo llevó a formular el problema de la parada, porque si tu mente puede fallar cuando intenta hacer 2 cosas a la vez, ¿cómo podría una máquina ser diferente? ¿Cómo podría una máquina tener capacidades que tu mente no tiene? La respuesta es que no puede. Las máquinas tienen exactamente los mismos límites que tu mente. Pueden hacer cosas más rápido, pueden procesar más información, pero tienen los mismos límites fundamentales. Existen problemas que ninguna máquina puede resolver. Existen preguntas que ningún algoritmo puede responder. Y esos límites no son limitaciones de la tecnología actual. Son límites matemáticos absolutos. Son límites que Turing demostró hace casi 90 años y siguen siendo válidos hoy. El problema de la parada es un ejemplo perfecto. Pregunta: ¿existe un algoritmo que pueda determinar para cualquier programa de computadora si ese programa eventualmente se detendrá o si continuará ejecutándose para siempre? La respuesta es no. Y la prueba es elegante. Supongamos que tal algoritmo existe. Llamémoslo H. H toma como entrada un programa P y produce como salida sí si P se detiene, o no si P no se detiene. Ahora construyamos un nuevo programa Q que funciona así. K toma como entrada un programa P. K ejecuta H en P. Si H dice que P se detiene, entonces Q entra en un bucle infinito. Si H dice que P no se detiene, entonces Q se detiene. Ahora, ¿qué sucede si ejecutamos Q en sí mismo? Si H dice que Q se detiene, entonces Q entra en un bucle infinito, lo que significa que
Q no se detiene. Si H dice que Q no se detiene, entonces Q se detiene. En ambos casos, H está equivocado. Por lo tanto, H no puede existir. No existe un algoritmo que pueda determinar si un programa se detiene o no. Es una prueba por contradicción y es absolutamente rigurosa, y lo que revela es algo profundo. Existen límites matemáticos absolutos a lo que puede ser calculado. No son límites de la tecnología, no son límites que podamos superar con máquinas más rápidas o más poderosas. Son límites de la lógica misma. Son límites que están grabados en la estructura del universo matemático. Cómo tu mente falla cuando tarareas, la interferencia cognitiva ahora. Volvamos a tu experiencia de tararear durante 60 segundos. ¿Qué está sucediendo realmente en tu mente? Neurocientíficamente, lo que ocurre es que tu cerebro está utilizando recursos de la corteza prefrontal para mantener la secuencia melódica. La corteza prefrontal es la región responsable del pensamiento lógico, la toma de decisiones, la memoria de trabajo. Cuando estás tararando, parte de esa capacidad está siendo utilizada para procesar y mantener la melodía. Eso significa que tienes menos capacidad disponible para el pensamiento lógico. Es como si tu mente tuviera un ancho de banda limitado, y cuando lo divides entre dos tareas, ambas se degradan. Pero aquí está lo interesante. Esto no es una limitación de tu cerebro específicamente, es una limitación de cualquier sistema de procesamiento de información. Es una limitación que Turing identificó hace casi 90 años. Turing entendía que cualquier máquina que procese información tiene una capacidad limitada, tiene un número máximo de operaciones que puede realizar por unidad de tiempo. Y cuando esa capacidad se divide entre múltiples tareas, cada tarea recibe menos recursos. Es por eso que tu lógica falla cuando tarareas. No es porque seas débil, no es porque tu mente sea deficiente, es porque tu mente, como cualquier máquina, tiene límites, tiene un techo, tiene una capacidad máxima, y cuando intentas exceder esa capacidad, algo tiene que ceder. Turing lo sabía, y lo que hizo fue formalizar esa comprensión. Creó un marco matemático para entender exactamente dónde están esos límites. Creó la máquina de Turing, que es, en esencia, un modelo de lo que significa procesar información dentro de límites específicos. Y lo que descubrió fue que esos límites son absolutos. No pueden ser superados. No importa cuán inteligente seas. No importa cuán poderosa sea tu máquina. Existen problemas que simplemente no pueden ser resueltos. Existen preguntas que simplemente no pueden ser respondidas. Y eso es lo que hace que el descubrimiento de Turing sea tan profundo. No es que haya descubierto una limitación técnica que podamos superar. Descubrió una limitación matemática que es fundamental a la naturaleza de la computación misma. Cuando tarareas durante 60 segundos y tu lógica falla, estás experimentando directamente esa limitación. Estás chocando contra el techo que Turing demostró que existe. Y eso es extraordinario, porque significa que tu experiencia cotidiana, tu experiencia de fallar, cuando intentas hacer dos cosas a la vez, es un reflejo de una verdad matemática profunda. Es un reflejo de los límites del universo computacional. Es un reflejo de la estructura lógica de la realidad misma. Las implicaciones modernas. De Bletchley Park a la inteligencia artificial hoy, 90 años después de que Turing formulara sus ideas, vivimos en un mundo que está completamente construido sobre los principios que él descubrió. Cada vez que usas tu teléfono inteligente, estás usando una máquina que es, en esencia, una máquina de Turing universal. Cada algoritmo que ejecuta, cada cálculo que realiza, está limitado por los mismos límites que Turing demostró. Los algoritmos de recomendación que ves en YouTube, en Netflix, en Spotify, están todos basados en principios que Turing estableció. Funcionan identificando patrones en datos masivos, pero están limitados por lo que es computacionalmente posible. No pueden resolver ciertos problemas, no pueden hacer ciertas cosas.
Existen límites. La criptografía moderna, la que protege tus datos bancarios, tus contraseñas, tus comunicaciones privadas, está completamente construida sobre los límites que Turing identificó. La seguridad de la criptografía RSA, por ejemplo, depende del hecho de que factorizar números grandes es computacionalmente difícil. No es imposible, pero es tan difícil que, con la tecnología actual, tomaría miles de años. Pero eso es solo porque la tecnología actual está limitada. Si alguna vez desarrollamos computadoras cuánticas lo suficientemente poderosas, podrían romper esa criptografía, y eso es exactamente lo que Turing predijo. Predijo que existen límites a lo que puede ser calculado eficientemente, y esos límites son absolutos. No pueden ser superados simplemente construyendo máquinas más rápidas. La inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje como GPT, Claude, Gemini, están todos construidos sobre los principios de Turing. Funcionan mediante el aprendizaje de patrones en datos masivos y la generación de texto, que es estadísticamente probable. Pero están limitados. No pueden razonar de la manera que un humano razona. No pueden resolver ciertos tipos de problemas. Existen límites a lo que pueden hacer. Y esos límites están directamente relacionados con lo que Turing demostró. Cuando ves que una IA comete un error, cuando ves que no puede resolver un problema que parece simple, estás viendo los límites que Turing identificó. Estás viendo la brecha entre lo que es computacionalmente posible y lo que es computacionalmente imposible. El problema P versus NP es quizás el mejor ejemplo moderno de los límites que Turing identificó. P es la clase de problemas que pueden ser resueltos rápidamente. NP es la clase de problemas cuya solución puede ser verificada rápidamente. La pregunta es, ¿son P y NP la misma clase? En otras palabras, si podemos verificar rápidamente una solución, ¿podemos también encontrar esa solución rápidamente? Nadie lo sabe. Y es uno de los problemas sin resolver más importantes en la informática. Pero lo que sí sabemos es que existen problemas en NP que probablemente no están en P. Existen problemas cuya solución puede ser verificada rápidamente, pero que no pueden ser resueltos rápidamente. Y eso es exactamente lo que Turing predijo. Predijo que existen límites a lo que puede ser calculado eficientemente. Y esos límites son absolutos. La computación cuántica es otro ejemplo fascinante. Los ordenadores cuánticos pueden resolver ciertos tipos de problemas mucho más rápido que los ordenadores clásicos. Pero incluso los ordenadores cuánticos están limitados por los mismos límites que Turing identificó. No pueden resolver el problema de la parada. No pueden resolver ciertos problemas NP completos en tiempo polinomial. Existen límites que ni siquiera la computación cuántica puede superar. Y eso es lo que hace que el descubrimiento de Turing sea tan profundo. No es una limitación de la tecnología actual, es una limitación de la lógica misma. Es una limitación que está grabada en la estructura del universo matemático. Y eso significa que sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología, sin importar cuán poderosas sean nuestras máquinas, siempre habrá límites. Siempre habrá problemas que no podemos resolver. Siempre habrá preguntas que no podemos responder, y eso es lo que Turing nos enseñó. Eso es lo que su máquina imaginaria reveló. Y eso es lo que experimentas cada vez que tarareas durante 60 segundos y tu lógica falla. La pregunta filosófica que Turing nunca respondió, pero hay una pregunta más profunda que Turing dejó sin responder. Y es una pregunta que te persigue cada vez que experimentas los límites de tu propia mente. La pregunta es esta: ¿qué hace que tu mente sea diferente de una máquina? Turing sugirió que no hay diferencia fundamental, que si una máquina puede comportarse de manera indistinguible de un humano, entonces es inteligente. Pero ¿es eso realmente cierto? ¿Es la inteligencia simplemente una cuestión de comportamiento? ¿O hay algo más?
algo que no puede ser capturado por un algoritmo. Cuando tarareas durante 60 segundos, experimentas algo que una máquina no puede experimentar. Experimentas la frustración de no poder pensar claramente. Experimentas la sensación de que tu mente está siendo dividida. Experimentas la conciencia de tus propios límites. ¿Puede una máquina experimentar eso? ¿Puede una máquina ser consciente de sus propios límites? Turing no lo sabía. Y honestamente, nosotros tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que existen límites, que tu mente tiene un techo, que no puedes hacer todo simultáneamente, que cuando intentas exceder tu capacidad, algo tiene que ceder. Y eso es lo que Turing demostró. Eso es lo que su máquina imaginaria reveló. Y eso es lo que experimentas cada día de tu vida. Pero aquí está lo crucial. Esos límites no son debilidades, son características, son lo que te hace ser quien eres, son lo que te hace humano, porque la humanidad no es la capacidad de hacer todo. La humanidad es la capacidad de reconocer tus límites y trabajar dentro de ellos. Es la capacidad de elegir qué es importante y qué no. Es la capacidad de priorizar. Y eso es algo que ninguna máquina puede hacer. Ninguna máquina puede elegir realmente. Puede simular la elección. Puede comportarse como si estuviera eligiendo. Pero no puede elegir realmente, porque la elección requiere algo que está más allá de la computación. Requiere libertad, requiere conciencia, requiere algo que Turing nunca pudo formalizar. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Turing demostró los límites de lo que puede ser calculado, pero no demostró los límites de lo que puede ser experimentado, no demostró los límites de la conciencia. Y eso es el misterio que aún nos persigue. Eso es la pregunta que aún no tiene respuesta. Y eso es lo que hace que el descubrimiento de Turing sea tan profundo. No es que haya respondido todas las preguntas, es que haya identificado exactamente dónde están los límites de lo que puede ser respondido. Y eso es extraordinario. El legado de un hombre que definió los límites del pensamiento, Alan Turing, murió en 1954 a los 41 años. Murió por envenenamiento con cianuro, probablemente suicidio, aunque nunca se supo con certeza. Murió en una época en la que su país lo perseguía por ser homosexual. Murió en una época en la que la sociedad no podía tolerar su diferencia. Murió en una época en la que el hombre, que había salvado millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, era tratado como un criminal. Es una ironía devastadora, porque Turing pasó su vida demostrando que existen límites a lo que puede ser calculado, a lo que puede ser conocido, a lo que puede ser controlado. Y luego fue destruido por una sociedad que no podía aceptar esos límites. Una sociedad que intentaba controlar lo incontrolable. Una sociedad que intentaba forzar a un hombre a hacer algo que no era. Pero su legado perdura. Su máquina imaginaria se convirtió en la base de toda la computación moderna. Sus ideas sobre los límites de lo calculable se convirtieron en los fundamentos de la informática teórica. Su pregunta sobre si las máquinas pueden pensar se convirtió en una de las preguntas más profundas de la filosofía moderna, y su comprensión de que existen límites, que no todo es posible, que hay fronteras que no pueden ser cruzadas, se convirtió en una verdad fundamental de nuestro universo. Cuando tarareas durante 60 segundos y tu lógica falla, estás experimentando el legado de Turing. Estás experimentando una verdad que él demostró hace casi 90 años. Estás chocando contra los límites que él identificó, y eso es lo que lo hace tan extraordinario. No es que haya respondido todas las preguntas, es que haya identificado exactamente dónde están los límites de lo que puede ser respondido. Y eso es lo que nos permite entender nuestro propio lugar en el universo. Eso es lo que nos permite reconocer nuestras propias limitaciones. Y eso es lo que nos permite ser verdaderamente humanos, porque la humanidad no es la capacidad de ser ilimitado. La humanidad es la capacidad de reconocer nuestros límites y encontrar significado dentro de ellos, y eso es lo que Turing nos enseñó.
Eso es lo que su vida y su muerte nos revelan, y eso es lo que aún hoy, casi 70 años después de su muerte, sigue siendo profundamente relevante, sigue siendo profundamente verdadero, y sigue siendo profundamente humano.